Soy Gina Batista y esto es Reporte 49. En el 2014, el Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala conformaron la Comisión Ambiental de la Megalópolis con el objeto de realizar acciones de protección, preservación y restauración del medio ambiente. En esta ocasión, aquí en el estudio de Reporte 49, nos acompaña el biólogo Topilzin Contreras, él es secretario de Desarrollo Sustentable, licenciado en Biología por la UAM, cuenta con una maestría en Biología de Sistemas y Recursos Acuáticos por la UNAM y también es doctor de la Manchester Metropolitan University de Inglaterra. También con nosotros nos acompaña el doctor Luis Tamayo. Él es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, expresidente de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos y coordinador del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Núcleo Morelos de la Semarnat, así también como del Grupo de Investigación Ecosofía. Bienvenidos ambos, es un placer tenerlos en este estudio de Reporte 49. Muchas gracias. Hola Gina, es un placer. La primera pregunta que yo les tengo, ¿por qué esta necesidad de conformar la megalópolis y por qué en especial estos estados? Mira, te platico cómo surgió. Tú sabes, en el centro de la República tenemos la mayor concentración de personas del país. Tenemos por ahí de 47 millones de gentes que aquí viven. Tenemos el mayor número de vehículos, ¿no? Por ahí de unos 14 millones. No, si sumamos al Distrito Federal. Exactamente, con ellos. Entonces lo que nos habíamos estado dando cuenta es que pues, las condiciones ambientales se estaban deteriorando. El crecimiento urbano desordenado se estaba dando de manera irregular por todos lados. Entonces, junto con la Semarnat, los gobiernos de los estados decidimos integrar una alianza que nos permitiera construir políticas públicas de manera coordinada, porque ya lo que hace el DF, pues también nos afecta a nosotros. Claro. Lo que hacemos nosotros les afecta a Puebla, Y al etcétera. Estado de México. Exactamente. Entonces, ¿cómo logramos articular políticas que permitan tratar de detener este deterioro ambiental y revertir muchas de las situaciones? Y solo lo podemos lograr a través de la construcción de un gran acuerdo, que es la megalópolis, donde se trabajara en cada uno de los temas. Ese es el primer experimento que se hace de este tipo en la República. Sí, es el único, es el único. Ajá. Sí, es el único. Hay en otros lugares del mundo. Hay grupos, o sea, megalópolis, hay la de Tokio, hay en muchas otras regiones del globo. ¿Ha funcionado? Sí, claro, por supuesto. Claro que ha funcionado. Permite, como decía muy bien Topilzin, la producción de zonas de resguardo ambiental, todo lo que tiene que ver con las áreas naturales protegidas, todo eso funciona mucho mejor cuando hay una coordinación. Tengo entendido que México es el único país en el mundo que por ley tiene que disminuir sus emisiones de gas invernadero. ¿Por qué esto? ¿Por qué estamos en esa situación? Son dos países, es el Reino Unido y México, y bueno, somos los que tenemos una ley de cambio climático, y ahí se establecen, a pesar de que está el acuerdo, digamos, global de cambio climático, donde muchos países, la mayoría, han establecido, sobre todo la Unión Europea, ¿no? Ya criterios para ir reduciendo los gases de efecto invernadero. Nosotros lo tenemos en la ley, junto con el Reino Unido, y ahí tenemos claramente que tenemos que bajar en los próximos 10 años por ahí del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No estaría nada fácil. 30%. Sí, es muchísimo. Sí. Y eso implica, pues, gestionar todo de manera diferente, sobre todo los vehículos, ¿no? Que son los que mayor, bueno, la industria y los vehículos, que son los que más gestionar todo de manera diferente. Sí. Eso suena... Emisiones de metano, hay que disminuir el metano, que son básicamente vacas. También. Vacas. Vacas. Las vacas generan tanto efecto invernadero como todos los coches juntos. ¿Hay alguna reglamentación para las vacas? No. Se tiene que hacer algo. Ahí no hay nada, no. Lo que tenemos que Pero México es un país ganadero. Sí. Digo, no como Argentina, pero México es un país ganadero. Tiene Tenemos cierta... vacas. ¿Qué tanto de nuestro gas metano está producido por las vacas? Híjole, no lo tenemos calculado como tal, pero las mayores fuentes sí son la industria y los vehículos. En las cuentas que se han hecho a nivel nacional son por ahí del 47% que viene de la industria y de los vehículos automotores, que son fuentes contaminantes importantes, ¿no? ¿Y cómo replantear todo esto sin dañar el progreso y lo que ya tienen esas industrias ganado y adelantado, ¿no?
ahí lo interesante es la visión de progreso o de desarrollo, ¿no? Normalmente se confunde lo que es crecimiento y por eso se usa el PIB como, El Producto Interno Bruto. como un indicador Ajá. con desarrollo. Y desarrollo es una cosa mucho más compleja, más O integral. bienestar. O bienestar, es que otra A tiene ver que qué ver. nos van a decir los economistas en este círculo. No, es que también ellos ya se están dando cuenta. De hecho, ya hay, la misma Unión Europea tiene toda una línea de trabajo sobre calidad de vida, bienestar, donde ya dejan de usar este indicador tradicional por un grupo de indicadores que tiene cuestiones sociales, tiene cuestiones económicas y cuestiones ambientales. O sea, ¿cómo vemos esto de manera integral? Porque hay un límite para el crecimiento económico y ese límite se alcanza más rápido si tú devastas todos tus recursos naturales. Y no sirve de nada tener un crecimiento económico si no tienes calidad de vida. Eso sí. Pero la gente por eso sale luego de las urbes, ¿no? ¿Cómo, doctor Tamayo? A ver, si tenemos por ley que disminuir estas emisiones de gas invernadero, ¿cuál sería la propuesta? Bueno, aquí hay una cosa muy interesante, que es un trabajo que ha hecho un señor que se llama Rockström, en la Universidad de Estocolmo. Él habla de los límites planetarios. Hace un momento decía Topilzin la cuestión de cómo hay ciertos límites que no se deben pasar. ¿Ya El nos cambio pasamos? climático, nos pasamos ya en En 4. algunas cosas, sí. En Ajá. 4. Lo que ¿Cuáles tiene que son? ver con el nitrógeno y el fósforo, Ujú. el cambio de uso de suelo, el cambio climático y la Pérdida de biodiversidad. defaunación. Ajá. Exacto. Son 4 límites que ya rebasamos y 2 son core boundaries. 2 son límites clave. ¿No? Tanto el cambio climático como precisamente la pérdida de la biodiversidad. Entonces, México realmente tiene mucho que hacer y esta región en particular es una región clave por la cantidad enorme de habitantes que tiene y por los efectos que puede tener una buena regulación en esta región. Que sin duda nos hace falta. Sí. Bueno, yo les preguntaría a ustedes, para empezar ya el segundo bloque, si realmente, tengo entendido que uno de los temas básicos es este asunto de la contaminación de los automóviles, ¿no? Pero si me permiten, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con este tema en particular. Bueno, con esta integración de la megalópolis, en la primera etapa, ¿cuáles son las acciones que se van a tener que emprender? Mira, básicamente se integró por la cuestión de calidad del aire. Entonces, la primera etapa tuvo que ver, ya llevamos un poquito más de un año de la megalópolis, con homologar sistemas de verificación, con establecer criterios para que la movilidad de los vehículos en la megalópolis estuviera mejor regulada, buscar estrategias para renovar las flotas vehiculares y también la del transporte público, y ese ha sido, digamos, el tema inicial. Hace algunos meses tuvimos una serie de debates muy fuertes con esto del doble hoy no circula, por ejemplo, ¿no? Se decidió que para poder bajar ya los niveles de contaminación en el Valle de México, no en toda la megalópolis, sino en el Valle de México, habría que hacer un no circula sabatino. Y eso llevó a una discusión muy fuerte, pero se logró. Entonces, ese ha sido el tema central de esta primera fase de la megalópolis, aunque hay nuevos proyectos ahorita. Ahora, aquí yo lo que tengo entendido, doctor Tamayo, también es que de alguna manera se van a homologar todos lo que son los sistemas de verificación para los automóviles que estén dentro de los estados que conforman la megalópolis. ¿Eso es posible? Pues ya se ha venido haciendo. Bueno, pero sabemos también que luego pasan muchas cosas en esas verificaciones, ¿no? Digo, perdón. Bueno, claro, sí es cierto. No. Esa es otra cosa, que es, un tema es la tecnología. Lo que pasaba es que en algunos estados se tenían todavía mediciones estáticas, ¿no? de la combustión de los vehículos. Y aquí ya se tienen todos dinamómetros, es decir, el carro entra al verificentro y anda por unos rodillos, y de esa manera tú mides realmente. No es lo mismo que midas si tienes el carro nada más prendido que cuando está Claro, que le pongas una velocidad. porque les conectan unas mangueras, unas Sí, cosas así. y entonces lo que se buscó es que todos los estados tuvieran la misma
tecnología. Aquí en Morelos ya los tenemos todos. Los que no tenían los clausuramos, les quitamos la concesión. En Puebla clausuraron 90. 90. 90. ¿Y por qué 90 en Puebla? Porque no tenían y había ciertas Ni querían tener Sí, o o sea, había pero clausuraron para renovar. En Tlaxcala también no entraron en esta fase. Entonces, ahorita ya todos estamos Es estandarizados. obligado que todos entren en esta fase. Exactamente, todos. En el tener las mismas tecnologías. Hay un tema, obviamente, tenemos que ser más estrictos con la verificación, porque sí hay un tema de corrupción ahí, que estamos atacando. Hemos quitado 4 concesiones por ese tema y tenemos ahí algunos... Aquí en Morelos. Sí, y tenemos algunos procesos también, otros, porque es un... ¿Qué será? Es algo que no le gusta mucho a los ciudadanos, ir a verificar. Y si tenemos corrupción, pues menos, ¿no? Entonces, queremos que eso sea muy transparente, que no exista la corrupción. Más que eso, bueno, de repente el bolsillo duele, ¿no? Por eso. Y tienen que llevar su vehículo y si no, bueno, el vehículo simplemente no entra en ciertas ciudades, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Sería la idea también aquí en Morelos? ¿De qué? Aplicar un no y no circula. No, y que en un momento dado... todavía no estamos en condiciones de contaminación como para establecerlo, aunque vamos para allá. Y por eso tenemos que hacer una serie de... Nos estamos adelantando. Tenemos que ser más estrictos. Para no llegar a eso. Para no llegar a eso. Tenemos 200,000 vehículos, la mitad. Tenemos como 400,000 vehículos en Morelos. La mitad no verifican porque traen placas de Guerrero. Ahorita nuestra Ese idea es otro tema. Es atacar a ese sector, ¿no? O sea, van a tener que verificar todos. O sea, porque tampoco es justo que Aunque tengan placas de Guerrero. todos, como si vas al DF. Tú no puedes ir al DF si no estás verificado, punto. Claro. Al entrar a la megalópolis, ¿qué pasó? Es que lo que era el área del Valle de México se extendió. Entonces tienen que ser las mismas reglas, ¿no? Y hacia allá vamos. Y esto sería parejo. Quienes estén verificados pueden circular por todos los estados que comprenden la megalópolis. Exactamente. ¿Cómo se ve esto desde la sociedad organizada, Luis? Me parece natural. Es como conformar Hemos hablado mucho de que las divisiones políticas estatales son construcciones país, ¿no? poco serias. Hemos hablado de los consejos de Cuenca, para tratar de pensar desde un punto de vista más racional, más ecológico, las características. Pero una megalópolis es como, pues muchas cuencas. De hecho, aquí están 4, 5. Somos 5 cuencas las que se están juntando en esa megalópolis. Esta homologación del hoy no circula sería válida entonces en todos los estados que de alguna manera están siendo parte de la megalópolis. Pero el hoy no circula nada más aplica para el Valle de México. Ninguna otra región, ni en el Estado de México, en Toluca, por ejemplo, no hay. Ni en Tlaxcala, ni en Hidalgo. No, ahorita, porque es donde más concentración de que es el Distrito Federal con un problema y una buena ¿no? parte del Estado de México, no toda la zona conurbada del Valle de México. Ahí es donde ya está ese tema. Pero todavía no. Se ha llegado a los otros estados. Estamos ahorita con el Centro Mario Molina y con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático generando un indicador, un IMECA regional, que es muy diferente al IMECA que había en el DF. Claro. Ya con las características de los estados tenemos que tener un nuevo indicador. Ese se está construyendo, esperamos que tenerlo ya un par de meses ya estará. Claro, porque todo lo medíamos con los IMECAS del Distrito Federal. Sí, y es otro nivel de contaminación, me imagino. ¿no? Son otras cosas. Ya integrando toda esta región tienes que tener otro indicador. Ahora, ¿qué otros aspectos se están involucrando en este tema de la megalópolis? Mira, hay un tema, y lo manejaba Luis hace un rato, que tiene que ver con la biodiversidad. Estamos ahorita en un proyecto importantísimo con la cooperación alemana para hacer una gestión de la biodiversidad de manera especial en esta zona. La biodiversidad de esta zona nos da el agua, ¿no? Sin el cual no hay industria, no hay vida, punto. No hay vida. Entonces hay un proyecto del bosque de agua, se amplió un poquito para poder nosotros hacer una cosa que le llaman en la Comisión de Biodiversidad el mainstreaming. ¿Cómo logras que el tema de la biodiversidad sea un tema central para todos los estados? El gobernador Graco Ramírez subió al tema, a la CONAGO, el tema de la biodiversidad, y ya está como un tema de seguridad nacional. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿por qué biodiversidad en esta zona y no en Chiapas, algo así? Bueno, ya están trabajando ciertas cosas, pero en esta zona, además de lo que decía de la concentración de población, está por ahí del 50% del Producto Interno Bruto del país. Entonces,
esa actividad no se puede dar si no tenemos ¿En condiciones. esa zona de la megalópolis? Sí, sí, sí. Ok. Está concentrada gran parte de la industria del país, excepto lo que hay en el norte y una parte, por ejemplo, en Querétaro, eso. La mayor parte está acá. Y lo que está pasando es que estamos perdiendo calidad de vida en la megalópolis. Esta biodiversidad es la que nos da esa calidad de vida, pero da las condiciones para el desarrollo económico, así de Claro. fácil. Y por eso lo que decía Luis de estos límites planetarios, uno de los fundamentales es la biodiversidad por todo lo que nos aporta, ¿no? Entonces estamos trabajando ahorita en ese proyecto de manera muy importante. Sí. Yo les preguntaría, estamos a punto de hacer una pausa, ¿cómo se va a tomar el siguiente tema? ¿Cómo se va a atender lo que está relacionado con la calidad del aire y también con el transporte verde? Porque hemos hablado del transporte, pero hay un transporte verde también. Entonces, si ustedes nos permiten, estamos ya prácticamente con el corte encima, vamos a hacer una pausa que es muy breve y regresamos con este tema. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se va a atender lo relacionado con la calidad del aire y el transporte verde? Ambos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, hay una cosa que me parece muy importante, que es el desarrollo de autobuses, lo se llaman BTU. El es transporte decir, verde famoso. Exactamente, asociado a sistemas de ciclovías y lo que llaman en la Ciudad de México el ecobici. Creo que si hacemos una serie de circuitos en toda la megalópolis que permita conectar, no sé, estoy pensando en Cuernavaca, los 13 pueblos, cada uno con su circuito, donde la gente pueda moverse en ecobici y pueda conectar cada una de las regiones gracias a un BTU, a un transporte, como un morebús o un metrobús de la Ciudad de O el México. acabús que planteaban hacer en Ajá. Acapulco. Podemos lograr que la gente comience a moverse De como otra manera. personas y no en coches. El 64% de la superficie de una ciudad está destinada a los coches. 64%. Es una barbaridad. ¿De es una Morelos qué barbaridad. tanto? ¿Se tiene la cifra? Eh, Pues tanto de es Morelos? más o menos el Sí, estándar. Más ese o es menos el estándar. internacional. Ujú. Entonces, si logramos hacer que la gente se mueva como gente, ajá, podemos Me hacer acuerdo de cosas Iván Illich. maravillosas. Ajá, claro, claro, esas son las ideas. Sí. ¿Sí? Entonces, puede ser realmente maravilloso. Sí, de hecho, la estrategia es el modelo que desarrolló ITDP, que tiene que ver con, se llama el desarrollo orientado al transporte, DOT. Pero lo que busca ese modelo es basar la planeación de la movilidad en las personas y no en los vehículos, justo lo que decía Luis. O sea, ¿cómo hacemos que el núcleo de la movilidad sean las personas y sus necesidades? Entonces, tú lo que haces, si tú planeas para vehículos, lo que obtienes son vehículos. Claro. Si tú planeas para personas, lo que obtienes son personas y espacios y calidad Ciudades de vida, más ¿no? vivibles. Exactamente. Entonces, ese es el vuelco que hay que dar. Hay que planear. Por ejemplo, en Morelos, por ahí del 70% de los viajes de la gente son en transporte público. Y seguimos planeando para vehículos particulares, ¿no? Entonces, tenemos que planear primero para la movilidad a pie, es decir, que la gente pueda caminar, tener barrios más seguros, banquetas adecuadas, por ejemplo. Banquetas, porque bueno, de repente nos faltan hasta banquetas. Y no hay banquetas porque le abren el espacio a los carros. Tenemos Claro, Ciclovías, porque llegan las ciclovías. Sí, tenemos los autos que se estacionan ahí. ese es el nivel, ¿no? Primero caminando, luego con modelos no motorizados como la bicicleta, después ya el transporte público y al último los vehículos particulares. Entonces tenemos que cambiar, ese es lo que estamos haciendo. ¿Y Por sí se ejemplo, puede? Sí, por supuesto. Y hay ciudades más complejas y más difíciles que esta ¿Qué lo han hecho? que lo han hecho y que le está yendo muy bien, ¿no? O sea, bueno, inclusive en el DF ya tienen varias zonas donde han peatonalizado, tienen lo de Ecobici, tienen su BRT, el Metrobús. Hay sistemas hasta para conectar tu bicicleta y, Y sube, ¿no? subir. Sí, sí, sí. Ajá. Y entonces por ahí, o sea, es como planeas de manera diferente. Ujú. Planeando de manera diferente obtienes resultados diferentes, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo, pues Va a pasar exactamente lo lo mismo. mismo. Pero entonces tenemos que darle un vuelco. Y llega un No, y momento. además, una cosa muy importante, piensa en cuestiones energéticas, ajá, en gasto energético. Una persona en un coche pesa 1 tonelada.
¿Sabes cuántos joules, cuánta energía requieres para mover una tonelada? En cambio, una persona de 70 kilos, alguna vez hicimos el cálculo, que una persona se movía algo así 100 veces más como persona que como persona en coche, en términos energéticos. Ajá. Es muy importante eso, ante el fin de la era de la exuberancia en la cual estamos viviendo ahorita. Claro, es que también hay que tener en cuenta que se acabó la era de la exuberancia. La era de los vehículos particulares también. Así es. Hay unos estudios recientes, les estaba leyendo la semana pasada, donde hacen un análisis y ven que están cayendo la idea, sobre todo la percepción de la gente joven de que el vehículo les da estatus, ¿no? Y eso es la fin de la era del vehículo. Antes era tener un vehículo. No, pero ahora los chicos prefieren el transporte colectivo Pues sí. cuando es un buen O la transporte. bici, o sea, si En les el dan las Distrito Federal, condiciones, los jóvenes se van al transporte La colectivo. bici es maravillosa. si les dan las condiciones, pues cambian, pero hay que dar las condiciones, y es lo difícil. A ver, yo les preguntaría, ¿de qué manera se van a promover proyectos urbanos que sean sustentables y que también respeten el medio ambiente? Porque no solo es este tema de la vialidad, ¿no? También es la habitación, el hábitat. Exactamente. Bueno, un proyecto más importante que tenemos es el de las ecozonas. Es decir, ¿cómo logras tú establecer criterios para el desarrollo urbano que te permitan tener zonas de baja ¿qué será? Cantidad de contaminantes, donde tengas un manejo adecuado de las aguas, donde tú densifiques, ¿no? Eso es muy importante. Y donde tú hagas usos mixtos. Por ejemplo, ahorita en Cuernavaca no puedes hacer un edificio alto, y si lo haces alto solo puedes tener un uso. Lo que tenemos que hacer es tener usos mixtos, que tú puedas tener abajo comercio, después puedes tener una planta o dos de oficinas y luego de vivienda. Entonces tú generas espacios como clústeres donde la gente hace muchas La vida actividades. alrededor de. Exactamente, y no tienen que viajar tanto. Sí, pero en la idea esta del diseño basado en los vehículos, tú lo que buscas es viajar más. O de La las gente casas trabaja en un Geo, ¿no? lado y vive en otro, y por eso hay congestionamientos y todo eso. Entonces, Claro. cambiarlo, ¿no? Bueno, y se puede cambiar, porque ¿qué hacemos con lo que ya está? ¿Cómo metemos a este nuevo tren lo que ya está construido, lo que ya está ahí? Hay que redensificar. Esa es la idea. Mejorar los centros, en vez de que estén pauperizados en toda la región, Sí, sí. salvo la Ciudad de México, que se ha rescatado recientemente. Bueno, no le ha quedado de otra, ¿no? Ajá. Si logramos quitar la pauperización que tiene casi todos los centros de las ciudades que forman la megalópolis. Que son espectaculares los centros. Exacto. Y de verdad, es una pena ver Y cómo están se van despoblados, muriendo, ¿no? y Sí, están claro. despoblados. Aquí en Por Cuernavaca, el conflictivos, centro, por sucios, porque no hay drenaje, porque son peligrosos. Exacto. si tú ves los edificios de ahí de la calle de Guerrero que estamos interviniendo ahorita, todas las partes altas son bodegas Imagínate, de productos chinos, además. O sea, no es de Fayuca. lo que debería de ser eso una vivienda, Claro. Y además bellísimos, bellísimo, lugares sí, bellísimos. donde tienes todo alrededor. Pero tienes que cambiar, tienes que dar las condiciones en la normatividad, tienes que dar incentivos para que la gente... Cambie. Y quitar incentivos perversos. Ahora la gente cree que es un derecho humano tener un lugar para estacionarse, ¿no? y no está en ninguna constitución de ningún país del mundo. Pues no. Entonces, la manera también, como le han hecho en Colombia, por ejemplo, para poder cambiar esto es poniendo restricciones al estacionamiento. Y ya lo están haciendo también en Washington, lo están haciendo en Beijing, en muchas ciudades. O sea, entonces generas otra manera. Obviamente tienes que ir de la mano con mejorar el transporte público o la peatonalización, ¿no? O sea, Yo les preguntaría aquí ya para concluir, Luis, el papel de la sociedad civil en esto, ¿cuál es? Bueno, la sociedad civil tiene que ser informada, tiene que ser... Participativa. Participativa. Afortunadamente aquí en Morelos tenemos, por la gran cantidad de centros de investigación que tiene el Estado, ¿no? Esto que ha sido denominado así, capital del conocimiento, es algo que va a ayudar mucho. Hay mucha gente muy consciente en Morelos. La separación de residuos. Hay mucha gente que separa sus residuos de manera habitual, desde hace muchos años. Aquí tenemos gente como Virginia Espino de Setzer, tenemos la Remexmar, tenemos una serie de organismos que están trabajando y que son y organizaciones vienen haciéndolo muy civiles, bien, claro. y desde hace mucho tiempo. Igual, hay mucha gente que, tenemos el movimiento bicicletero de Cuernavaca, que quisiera que fuera mucho más. Si no están todos los días en la calle en sus bicis es por miedo, ¿ah? Porque no se han hecho las ciclovías correctas, pero muchos estaríamos con nuestra bici en la calle. Es decir, la sociedad civil es un elemento central y creo que a la menor provocación vamos a generar un despertar de la conciencia ambiental aquí.
Pues ojalá así sea, pero el cambio finalmente tendrá que ser profundo, tendrá que ser no solo en estas estructuras, en leyes, en lo que se necesita de infraestructura también, sino en la sociedad. Me queda clarísimo. Exactamente. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en Reporte 49. Al Gracias. contrario, gracias. Soy Gina Batista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.